nadie te dice sobre estar casada? Que no puedes hacer el baño en paz. Yo me meto al baño y todavía no tengo la, ¿cómo se diría? O sea, no me siento libre de poder ir y desfogarme así. Cuando les ves con los dedos en la nariz no saben si están pensando o están oliéndose las bolas. ¿Cuál es la última palabra en la casa? Piénsalo antes de que te vayas a casar. ¿Cuál es la última Piénsalo. palabra? Piensa. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Tañita Cardona y aquí comienza un videazo y a tiempos que no me paro para que no digan está embarazada. Nada, con este cuerazo de Chespi. El día de hoy estoy en compañía de dos perros. El uno lo acaban de conocer y el otro ya lo conocen. Estamos acompañadas del pastelito porque esta semana, bueno, el día que grabamos todos los videos que ya ustedes me deben haber visto con la misma ropa, o sea, no es que no tengo más ropa, sino que aprovechamos a grabar mucho y hemos decidido hacer como que contenido súper familiar, así que ya vieron, hemos estado pensando qué podemos hacer para ya no hacernos bromas lastimeras. ¿Qué opinas de la última broma que te hice? ¿Cuál era La de tu hermano. Creo que en mis buenos tiempos le hubiera dado un zapatazo. Y hablando de eso, también en el video que hicimos del qué se siente, tú decías, ¿qué se siente que te cambie por una más guapa? Es decir, ¿tú consideras que soy guapa? No. ¿Y por qué lo dijiste? Solo es lo que la gente opina. Ustedes mismos dejan ese tipo de comentarios. Y cuando hacemos lives... ¿Qué opinas de la gente que dice, por una más? Porque tú eres hermosa, mi amor. Pero igual, cuando hacemos lives, tú has visto cómo ponen ahí. ¿Qué haces con ella? No tiene justificación y es por eso que el día de hoy vamos a hacer cosas que nadie te dice sobre casarte con ellos. Cosas que nadie te dice sobre estar casada. Que tienes que recoger el desastre que tu esposo siempre hace. Te matas todo el día arreglando el cuarto, el veladorcito, le dejas lindo, pero inmediatamente llega él, se saca los zapatos, las medias, los calzoncillos y bota por donde le da la gana. Es como esos videos en donde está ahí el tacho de la ropa sucia, ahí, y él no, bota al lado. O sea, no ahí, sino al lado. Entonces yo creo que a mí, sí, no digo que soy la señora perfección y que ordeno todo así, pero me gusta mi casa ordenada. O sea, cuando yo pongo una limpieza, me encanta mi casa limpia. Esa es una cosa que nadie te dice sobre estar casado. Otra. Cosas increíbles. Yo no me dejo ahí botado. Sí, tu lado es el más sucio. Evidencias. Tu lado es el más sucio. Bueno, ya vamos a ver. El tiempo me dará la razón. Cosas que nadie te dice cuando estás casado. Pero después dicen que yo le tengo con los ojos morados. Lo que pasa es que el joven tiene en sus hermosos... Por eso yo les sé cantar esa canción que dice: ¿qué es lo que tienen tus ojos? La luz me hace daño. A ver, cosas que nadie te dice cuando estás casado. Que si a tu esposa no le gusta cocinar, pues eres el chef de la casa. Pero eso es como estar solo, o sea, solo haz de cuenta que ahora tienes No, porque cuando yo estaba solo me iba a comer por afuera lo que yo quería. O sea, es una obligación. No. ¿No te gusta cocinar? No, sí me gusta, tú sabes que a mí me gusta, yo no hago problema, pero son cosas que a veces es como que cuando tú no quieres cocinar, sabes decir, a ver, vamos a comer afuera. Cuando yo no quiero cocinar, pero no podemos ir a comer afuera, me toca. Entonces, nunca en mi vida había oído un hombre tan maltratado y vulnerado. No. Siguiente, cosas que nadie te dice sobre estar casado. Que no puedes hacer el baño en paz. Yo me meto al baño y todavía no tengo la, ¿cómo se diría? O sea, no me siento libre de poder ir y desfogarme así como antes. Se va al baño del vecino, creo que desaparece. Gracias a Dios en nuestra casa hay 4 baños. Entonces cuando yo siento que va a estar fuerte la cosa, busco un baño y pongo a todo volumen el TikTok para que no se escuche. Entonces a veces que realmente no se puede uno como contener, realmente yo mismo me afecto a mi cuerpo porque sí me siento hinchadita y no puedo. Y no tengo la libertad de ir al baño. Pero igual, tipo 2, 3, 4 de la mañana entran en confianza. Pero cuando estoy dormida no cuenta. Cosas que no te dicen cuando estás casado. ¿Qué? Lo de los... Esa es una, pero está en tu conversación. Lo de los... Sí, es que... ¿Entras en confianza o no entras en confianza? Ya porque estoy dormido te abusas. Pero tú también, y ese va a ser un paréntesis. Una vez en una gasolinera él tenía mucho sueño y se acostó, o sea, se durmió en el carro. Y mientras se durmió, obviamente era como el mediodía, ibas flauteando de todo el
el rato y yo tenía que haber grabado, pero dije, no, pobrecito, ¿qué le va a decir así? Cuando se despertó dijo, yo jamás hago eso. Y yo dije, bueno. Cosas que no te dicen cuando estás casado es que tu brazo derecho pasa amortiguado toda la noche, porque pasa a ser la almohada de tu pareja. Muy bien, muy bien. A mí me gusta dormir en el brazo. Cosas que nadie te dice sobre la vida de casado. No sé, que antes yo tenía como la libertad de irme, salir a la hora que yo quería, cuando quería. Y pues ahora antes de tomar una decisión, pues como que toca compartir en pareja las decisiones, ¿cierto? ¿Qué estará haciendo mi amigo? Ay, sí, pobrecito. Sí, cosas que te dicen cuando no estás casado No, cosas que nadie te sobre dice estar eso. casado. Que tienes a alguien que te corrige cuando te equivocas. Eso te daría Tú puedes hablar lo que tú quieras porque es tu boca, pero cuando tienes una compañera al lado, está ahí corrigiéndote a cada rato. No se dice así, no se dice sube arriba, ni tampoco baja abajo. Mentira, así no se dice, pero es un ejemplo, es un decir. Cosas que nadie te dice sobre estar casado. Que no todo es color de rosa y que hay momentos, días y semanas en los que nosotros hemos tenido broncas muy fuertes, peleas muy fuertes y pues no, a veces como que no sabemos solucionar inmediato, a veces sí, pero algo que yo pensaba de un matrimonio es que, por ejemplo, o sea, no sé, no era como que tan fuerte la situación y ahora que estamos juntos, creo que sí. Van saliendo más defectos. Si ven este ojo morado, hagan caso. Hagan caso. No, pero eso tendrías que hacer. Story time de cuando mi esposa me dio un puñete y me viró la cara. No me acuerdo yo. Nunca se No tengo el ojo morado. ¿Por qué me enfoca, producción? Pero, por si acaso. Siguiente, ya defiéndanme. dije yo. Cosas que nadie te dice cuando sobre estar casado. Bueno, en este caso, en nuestro matrimonio, tenemos hijos de por medio que no viene tanto hijos en común. No tenemos hijos en común, que es muy complicado. A veces no podemos como que coordinar ciertas cosas en el sentido de ya tenemos 2 adolescentes y tenemos 2 peques y sí, a veces es complicado. Sí, es un poquito difícil, pero ahí le damos. Pero creo que no serían todos los matrimonios, sino el nuestro. No, porque yo creo que cuando hay hijos de por medio, cuando no son de tu sangre, o sea, mutuo, es un poquito complicado. No sé, tocaría ya tener uno rápido. Hablando del rápido, cosas que no te dicen sobre estar casado, que no tienes la libertad de hacer bien al chiquistriquis. Así. No se puede. Dalai está aquí, dice. ¿Qué haces? Sobre la cantidad, sobre los tiempos. ¿Sientes que ha mermado, ha aumentado? Ay, corte, producción. Hay niños presentes. Es que, a ver, ya tenemos una hija adolescente, ya tiene que saber. Pero bueno, ese vamos a hacer en otro video. Sí. Tips o cosas para hablar con un adolescente. Eso ya vamos a hacer con Dalayo, que sale caro. ¿Qué más? Cosas que nadie te dice cuando estás casado, que antes, cuando no tenías una relación ya muy formal, tenías la libertad de gastar tu dinero como te daba la gana. Ahora toca dividir los centavitos. A ver, esto toca para la luz, para el teléfono, para la casa, para el carro, para las pensiones. Y como dicen que yo le mantengo, entonces toca dividir el dinero. Toca dividir los $10 con los $1,000. Cosas que nadie te dice, que antes yo me vestía como quería, ahora cuando algo no le gusta, digamos una camiseta, una chompa, eso no te queda, sácate. Bueno, toca cambiarse. Otras, que por ejemplo los hombres... Otras. Ven. Es que no es otras. Otras. Los hombres tenemos, la mayoría de hombres, no sé yo, deja ahí un comentario de que tiene por lo menos un boxer hecho huequito. Uno por lo menos, aunque sea un chiquito, así chiquito. Confirme, señor. Cosas que nadie te dice cuando estás casado, que cuando ya tienes tu esposa, viene y te rompe o te bota o usa ya de trapeador. Buenos y tiene uno hecho hueco y solo el hecho hueco, o sea, solo el hecho hueco. Es que es para ventilar. Cosas que nadie te dice sobre estar casado, principalmente con este hombre. No sé si las mujeres concuerden conmigo, pero cuando les ves con los dedos en la nariz no saben si están pensando o están oliéndose las bolas. O cuando están con la mano al bolsillo, están contando la plata o se están rascando. A ver, es mi intriga. Pero es que, yo antes no detallaba eso, ahora como paso contigo todo el tiempo, detallo que mucho está así y no sé si te estás doliendo, o detallo que estás mucho así, no sé si te estás rascando. Yo creo que los hombres que están viendo este video no me van a dejar mentir, es
Es relajante, o Solo sea, el coger y productor no es- rascarse. Es... Señor productor, ¿usted también? No quiere decir, pero bueno, es yo lo vivo, no sé relajante, o sea, es si hay de- algunas Yo cuando esposas estoy en aquí. la cama, yo estoy en libertad en mi cama. Ella viene y si me está viendo, yo tengo la mano y me estoy rascando. Y si por ahí se me sale quererme oler, o sea, ya. Es que a veces huele como bebé, pues. Bueno, no sé si todos pasan. No, yo sí soy bien aseadito, por eso me gusta olerme. Y pues bueno, yo creo que eso es todo. Compartimos gustos, sí. O cosas que nadie te dice sobre estar casado. Es que, por ejemplo, antes yo pedí un plato de comida a mi gusto y comía eso y ya, por ejemplo, ahora Me quita. sí, o sea, yo puedo decir que como esposa yo le digo, no sé, yo tengo ganas como de chuleta, ¿y tú qué vas a pedir? Y me dice, no sé, también chuleta, yo no, pídete pollo. Entonces cuando él se pide pollo, yo me como la chuleta y le quito su pollo. Y así como de los Se dos. come mi pollo. Así que, no, pero el de comer, El de comer, pues. hay que aclarar. Así que mi gente bonita, ¿tienes algo más que acotar? Tienes que decir cosas que nadie te dice sobre estar casado. Cosas que vives nadie te feliz dice. Ya con para una terminar, mujer ya aquí hermosa, bella. terminamos. Cosas que nadie te dice cuando te vas a, ya estás casado. Es que siempre dales la razón, mi. Siempre, o sea, no discutas, pone en práctica, dales la se pone en razón práctica, y ya, se pone vive en práctica. feliz, así tu matrimonio será feliz, todo amor y paz. Se pone en práctica. Cosas que nadie te dice sobre estar casado. Y yo creo que nos vamos a extender. No, ya es no. que los hombres dicen, dale la razón, pero no me dan la razón. O sea, yo, no me das la Sí, razón. solo nunca, diles, aún. ya, razón, ya. Tiene que decir, yo soy el hombre y tengo la última palabra en mi casa. Y la última palabra, ¿cuál es la última palabra en la casa? Piénsalo antes de que te vayas a casar. ¿Cuál es la última Piénsalo. palabra? Piensa. La última palabra en la casa debería ser sí, mi amor. Sí, Eso. señora, Eso, sí. sí, Sí, patrona. señora, sí. Todo sí, ya sabes, Y todo sí, posi. piénsenlo antes de casarse para que después no tengan que estar ahí soportando. No, mentira, No, el pero matrimonio sí. es muy lindo y ya para concluir, ahora sí, el matrimonio es muy bonito, pero tiene muchos altos, muchos bajos. Nosotros estamos experimentando todo eso, no queremos, ustedes ven a veces solamente por fuerita, pero creo que nosotros en nuestro hogar tenemos muchos altos, muchos bajos, muchos días Estamos aquí lindos como en los Rocky que y nos Apolo. amamos y días en los que no nos queremos, pero ni ver. Ella es la que no me quiere ver. Así que pues bueno, hay que aprender a Story sobrellevarlo. time, de cuando estaba toda mi ropa en fundas. Story time. Es que hay que hacer contigo story time de la vez que te cerré las puertas y casi duermes en el carro, de la vez que te puse las ropas en fundas, Cuando de me lanzaste la ropa del cuando- tercer piso. No, Sí, me lanzaste la ropa del cuando, tercer cuando piso. te quedaste por ahí en una gasolinera y quisiste irte a pata. Es un montón Qué de bestia, story me hizo time. caminar casi 40 minutos. Así son, pero Así. dales la razón. Bueno, eso ha sido todo por hoy, pero sí, realmente ámense, quiérense, disfruten del proceso, sean cosas malas, cosas buenas, hay muchísimas cosas, pero el matrimonio es de comunicación. Dios y hay que ir batallando. Ya firmaste, ya convives, ya estás, pues lúchale hasta el último para que funcione. Comunicación, Exactamente. todo es comunicación. Amor Lo y que paz. No tenemos, pero Todo es comunicación. Lleven la fiesta en paz y pues ámense mucho, quiérense mucho, Dios los bendiga. Les mandamos un fuerte beso y abrazo. bye bye.